Muchas gracias, un gusto de verles, hermanos y hermanas, aunque sea de esta manera, pero el hecho de estar acercándonos a través de este medio nos ayuda de alguna manera a fomentar esta comunión tan preciosa. Así que les saludo en el amor del Señor. Tengo una palabra que podrían ser unos 8 o 10 mensajes sobre este tema que les voy a compartir. Y este va a ser el primero. Ahora, en las invitaciones sucesivas podría ir desglosando un poco más el tema. Se trata de los 4 pilares de la fe. Este es el gran tema. Es un tema que está en un libro que fue publicado en Colombia. Es una traducción que hizo el hermano Sierra y se trata de Teodoro Schmidt. No, perdón, Teodoro Schmidt. eh, Teodoro Austin Spark, se llama el hermano, y la recopilación de los escritos se titula Lo mejor de Austin Spark. Austin Spark fue un hermano de Inglaterra, fue pastor en Londres, recibió mucha ayuda de Campbell Morgan, una excelente formación cristiana, teológica, y con una palabra de revelación extraordinaria. Y bueno, él, aparte de eso, estuvo con Watchman Nee, estuvo con Lance Lambert y estuvo también con un hermano de la India, compartiendo en la India con un hermano que había establecido más de 1000 iglesias. Entonces, esa es la trayectoria de este hermano, que fue un gran conferencista. Seguramente también influyó mucho en otros hermanos que compartían en una reunión donde habían más o menos 10.000 misioneros de todas partes del mundo, que se llamaba la Convención de Keswick, que duró muchísimos años, donde predicó también Watchman Nee, predicó el hermano que nos visitó a nosotros, este hermano bien mayor de mucha edad, que estuvo con nosotros, que era del tiempo del hermano Watchman Nee, que ahora ya tiene 106 años, se me olvidó el nombre del hermano. Bueno, el asunto es que les doy todos esos datos para que sepan que esto que voy a compartir está en ese libro, ¿no? Ahora, por supuesto, yo le voy a poner algunas cosas de mi propia cosecha, por así decir, pero la inspiración la recibo de la revelación que recibió ese hermano. Ahora, los 4 pilares de la fe, él le titula así a este tema, pero tienen que ver con las 4 grandezas que se encuentran en la palabra de Dios. Y sería la primera de ellas, la grandeza de Cristo, en varios temas, la grandeza de la cruz, que es el tema que voy a tocar esta noche, la grandeza de la iglesia y la grandeza de la palabra de Dios. Esas 4 grandezas constituyen los 4 pilares de la fe. Vamos a comenzar hablando esta noche de la grandeza de la cruz. Entonces vamos a tomar, note que en el tema de la grandeza de Cristo, el hermano Austin Spark toma digamos, como texto, como ilustración, lo que fue el reinado de Salomón, la grandeza de Salomón en cuanto a sus riquezas, en cuanto a su comida, su vestuario, su sabiduría, y lo que Dios tiene en mente cuando levanta a un hombre así, con tanta gloria, con tanta grandeza, tiene lo que hay en el designio de Dios. Voy a usar la palabra designio muchas veces. La palabra designio significa algo que está en la mente, como pensamiento o como objetivo, algo que una persona se propone y determina hacer tal cosa. Entonces eso es el designio de Dios. Entonces en el designio de Dios estaba el hecho de que Dios siempre utiliza, cuando Él quiere revelar algo que tiene que ver con su designio, Él va preparando el camino y su revelación es progresiva. Entonces Él nos muestra, en la figura de Salomón, nos muestra la grandeza de Cristo como rey, ¿no?
Por supuesto, en términos materiales, porque la grandeza de Cristo es infinita. Pero al mirar la grandeza de Salomón, fíjese que la reina de Sabá recorrió 8.000 kilómetros para ir a ver y a escuchar esto que se oía por todas partes respecto de la grandeza de Salomón. De manera entonces que vamos a tomar ahora tres cosas que están en la grandeza de la cruz. Tenemos un altar, tenemos la exaltación del rey Salomón, el altar de Salomón, el día que se inaugura la casa, el templo de Dios, el templo de Jerusalén, construido por Salomón, inaugurado por Salomón, al mismo tiempo que es confirmado en su reinado, en la grandeza de su reinado, con un sacrificio de miles de animales que son expuestos en la parrilla para ser presentados como ofrenda al Señor en el día de la dedicación de la casa. Vea que hay tres cosas que están entretejidas en estos relatos que voy a leer de la Biblia. Lo que está entretejido es la grandeza de Cristo. En el altar vemos la grandeza de la cruz, y en el efecto de esto, en la consagración de la casa, vemos la grandeza de la iglesia, que es la casa espiritual de Dios, de la cual el templo era solo un símbolo. Entonces ahora vamos a leer algunos textos. El primero de los textos de hoy es Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 21 y 22. Si pueden ir anotando los versículos para retenerlos después. Dice, y sacrificaron víctimas a Jehová, y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente, 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con su libación, y muchos sacrificios de parte de todo Israel, y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Se dio cuenta, hermano, hermana, se dio cuenta la mención del altar, la mención del reinado, de la exaltación del reinado de Salomón, y la mención de la consagración de la casa. Vamos a ir ahora al texto de Primera de Reyes, el capítulo 8 de Primera de Reyes. En el versículo 62 y 63 dice así: entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Una vez más, los textos que hemos leído hablan de esas tres cosas que hemos mencionado. Vamos ahora al segundo libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 1. Dice así: hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. Vea estas dimensiones: longitud, anchura y altura. Son cosas que se nos van a pedir en el texto de Efesios, que todos tenemos que comprender junto a todos los santos o con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios, el amor de Dios que está expresado en el altar, en la cruz de Cristo en este caso. Así que el altar aquí cobra, el símbolo del altar es símbolo de la cruz de Cristo. Miremos ahora en Segunda de Crónicas, capítulo 7, el versículo 1, dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Una vez más, el altar y la casa. El producto de la obra de Cristo en la cruz es la iglesia, la casa espiritual de Dios. Luego, el verso 4 del mismo capítulo 7 de Segunda de Crónicas dice: entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22.000 bueyes y 120.000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo.
Y el verso 9 dice, al octavo día hicieron solemne asamblea porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Ahora vamos a la epístola a los Efesios. Capítulo 1 dice, el verso 6 al versículo 8, dice, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, esto ocurrió en la cruz, el perdón de pecados fue adquirido en la cruz, según las riquezas de su gracia, la gracia que fue manifestada a través de la cruz, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que este texto de Efesios es, por así decir, la explicación, por así decir, del significado de la cruz. También tenemos en Efesios capítulo 3, algunos versículos, verso 16, dice, para que os dé conforme a las riquezas, Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Gracias, Señor, por todos estos textos que hemos leído, y vamos ahora entonces a una exposición de la palabra. Tenemos el gran altar que apunta a la cruz, conectando la exaltación del rey y la consagración de la casa, que implica, como les decía, la grandeza de Cristo, la grandeza de la iglesia. La grandeza de la iglesia tiene su significado a partir de la cruz, porque se nos pide a nosotros que haya, según Filipenses capítulo 2, verso 8 adelante, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo y estando en esa condición de hombre primero, se hizo siervo y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces se nos pide a nosotros que lo mismo, la misma negación que hizo Cristo de sus derechos, siendo Dios, haciéndose hombre y estando en la condición de hombre, hacerse siervo y entregar su vida en la cruz, se nos pide que tengamos exactamente el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. A la iglesia se le pide lo mismo que a Cristo. Ahora, note la cantidad de animales que fueron presentados en el altar el día en que se estaba inaugurando el templo, la casa de Dios, y se estaba exaltando la figura del rey Salomón. La multitud voluminosa de sacrificios que se describen en la consagración de la casa apunta al inmenso volumen que debe tener la cruz en la mente de Dios. ¿Qué significado tiene la cruz en la mente de Dios para que nos haya dado una especie de cuadro pedagógico, como utilizando, digamos, una manera de enseñarnos un símbolo, un símil, una similitud, ¿no? Y esta similitud tiene que ver con ese altar, con miles de animales sacrificados, eran ofrendas a Jehová. Entonces eran ofrendas de holocaustos, eran ofrendas de paz, eran todos los tipos de ofrenda que están todos reunidos en la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo es holocausto, la cruz de Cristo es expiación, la cruz de Cristo es ofrenda de paz. Todo lo que se dice de esa ofrenda que fue ofrecida en el altar el día que el templo fue inaugurado y exaltado el rey, en la cruz de Cristo se cumplen todas esas ofrendas. Así que la obra de la cruz es una ofrenda. Ahora, la multitud de sacrificios desde Abel en adelante fueron inútiles,
porque había que repetirlo y repetirlo y repetirlo, y no había fin en eso de ofrecer sacrificios. La conciencia nunca fue liberada del pecado, y era un asunto de un culto externo. Por eso dice la Escritura, en Hebreos 9:9, dice, ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. No pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a los que practican ese culto. La cruz es una ofrenda eficaz para siempre. Y es impresionante la enorme ofrenda de Salomón. Pero cuando en el Nuevo Testamento se hace la aplicación de la realidad de lo que significó esa ofrenda, dice, pero ahora, o sea, en contraste con lo anterior, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, Hebreos 9:26. Y sigue, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y luego continúa en otro texto de Hebreos también, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Eso está en Hebreos capítulo 10, verso 12. Un solo acto fue capaz de hacer lo que los demás por generaciones nunca pudieron lograr. Qué tremenda es la grandeza de la cruz. Porque con una sola ofrenda, añaden en Hebreos 14:10, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. Esta sola ofrenda puso fin a todas las demás ofrendas. Ahora, hay una gran pregunta aquí. ¿Qué hubo en esta ofrenda de Cristo que no hubo en las otras ofrendas? Y entonces la respuesta está en que esta ofrenda de Cristo constituye la satisfacción plena de Dios en el asunto de una naturaleza perfecta. La naturaleza de los animales era de la antigua creación. Claro, externamente tenían que ser sin mancha, sin defecto alguno, como tipo, como figura, pero solo en el sentido externo. Eran perfectos tan solo en lo ceremonial, pero Cristo, no ceremonialmente, sino en realidad, sin corrupción en su sangre, porque no tuvo el estigma pecaminoso de la raza de Adán, porque no nació de carne y sangre, sino por voluntad de Dios. Entonces puede decir estas palabras, Jesús puede decir estas palabras, el príncipe de este mundo nada tiene en mí. ¿Podrá algún ser humano, aparte de Cristo, decir esas palabras? ¿Podrá alguien hacer esa referencia de sí mismo? El diablo no tiene nada que ver conmigo. Cuando en todos nosotros el diablo sí ha tenido que ver en las caídas, en los pecados, en los errores, en las fallas de carácter que tenemos, en la estrechez de corazón, en la falta de entendimiento, en las torpezas que tenemos. El enemigo, digamos, muchas veces nos juega, digamos, porque él quiere borrar el testimonio de Dios en nuestro entendimiento. Ahora, lo hace desde afuera, porque el enemigo no mora en nosotros, pero está constantemente como león rugiente buscando a quien devorar. Así que tenemos esa tremenda tensión con Satanás, pero Jesús dice que el enemigo, el diablo, no tenía nada que ver en él. Gloria al Señor. Ahora, Dios miraba hacia un ser perfecto en el cual encontraría satisfacción. Y todo esto está cumplido y eso es el fundamento, pilar de nuestra fe. La satisfacción que Dios tuvo de haber recibido la ofrenda de Cristo hecha una sola vez para siempre. Ahora, la grandeza de la cruz, a la luz de quién es el que está en la cruz, porque no es lo mismo un cordero físico que Cristo como el cordero de Dios. El cordero físico de los animales es solo un símbolo, pero la realidad del símbolo la tenemos en el verdadero Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo.
Ahora, esta es la base de nuestra salvación. Esta es la base de nuestra esperanza y es la base de nuestra justificación y es la base de nuestra glorificación. Entonces, hermanos, dejémonos de tonteras, dejémonos de buscar perfección en otro lado, en otro ambiente, porque en el único lugar que podemos encontrar perfección, santificación, glorificación, justificación, es en la cruz de Cristo. Entonces tenemos que ver y valorar la cruz en esas 4 dimensiones, en la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Entonces, ¿qué significa estas dimensiones de la cruz? ¿Qué significa la anchura? Tiene que ver con la extensión de la cruz, hacia dónde abarca la obra de la cruz, que como digo, es la expresión del amor de Dios, ¿no? Qué tremendo ha sido a través de los siglos el efecto de la palabra de la cruz. Ya vimos lo que nos compartía la hija del hermano David Valenzuela en el retiro de hermanas, esa tremenda palabra que nos compartió respecto del efecto que produjo el cristianismo en el Imperio Romano. La extensión que tuvo la palabra y que ha tenido durante todos estos siglos, sobre todo en la cultura occidental, que lamentablemente en este tiempo estamos viviendo una revolución cultural donde está amenazado los valores del cristianismo. Sin embargo, hasta el día de hoy hay gente que se sigue convirtiendo a Cristo, sigue creyendo en Cristo a pesar de esta lucha que se está imponiendo, de esta batalla cultural que se está imponiendo, donde están siendo de alguna manera atacados todos los valores del cristianismo. Si miramos la longitud, tiene que ver con lo largo. Es una medida, ¿no? Es lo ancho y lo largo. Pero aquí tenemos también la altura y la profundidad. Y la altura tiene que ver con el cielo y la profundidad tiene que ver con el Hades, el infierno o las partes más bajas de la tierra, el imperio de la muerte, donde Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra para arrebatar las llaves de la muerte y del Hades a Satanás, el diablo, abrir las cárceles de los espíritus que estaban encarcelados, destruir el imperio de la muerte. El imperio de la muerte nunca había soltado a nadie, pero porque puedes sujetar a los pecadores, pero como Cristo no tenía mancha alguna ni pecado alguno, pudo levantarse de entre los muertos. Así que la obra de la cruz en cuanto a la profundidad, el efecto de la cruz ha llegado a las partes más bajas de la tierra, donde estaba el imperio más terrible, donde estaba el enemigo más terrible, que es la muerte misma, pero Jesús, por medio de la misma muerte, destruyó el imperio de la muerte. Y cuando subió al cielo en una ascensión triunfal, para ser entronizado en los cielos, que va a ser una de las palabras que va a quedar pendiente, que tiene que ver con la grandeza en Cristo en cuanto a su entronización, llega al cielo y lo reciben los ángeles y se presenta no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Cristo no entró en el templo de Jerusalén para presentar su ofrenda, se presentó en el santuario celestial y fue tal el efecto de su ofrenda que el Padre quedó completamente satisfecho, porque la calidad de persona que presenta el sacrificio, la calidad de sangre que presenta Cristo, el valor que tuvo de haber enfrentado esa muerte tan ignominiosa, haber bebido el cáliz de la ira de Dios para salvar a los pecadores, esa ofrenda que nos exime del pecado, que nos libera del pecado, que rompe la condenación del pecado, esa ofrenda satisfizo completamente el corazón de Dios. Pero si tuviéramos que mirar estas 4 dimensiones hacia nuestro interior y tuviéramos que ir por el largo camino que hemos recorrido en esta vida y tuviéramos que aplicar la obra de la cruz en nuestra infancia, quizás cuántos de los que estamos aquí
habrán experimentado o alguien habrá experimentado un abuso, una injusticia, un maltrato. Y cuando adolescentes, quizás qué tipo de pecados anduvimos, quizás en borracheras, quizás en qué pecados, en qué faltas, quizás en una familia disfuncional, quizás afectada nuestra conciencia, una conciencia idiotizada, una conciencia una conciencia escrupulosa, una conciencia marchitada, una conciencia contaminada. Si tuviéramos que ir a la profundidad de la conciencia y a ese corazón que cuando entra la palabra de la cruz, que es locura los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. El poder de la cruz ha entrado en nuestras entrañas. La palabra de la cruz ha podido dividir el alma del espíritu, ha tocado los tuétanos de nuestra estructura física. La palabra de la cruz nos ha estremecido en el alma y en el espíritu. La palabra de la cruz ha llegado a nuestros sentimientos y a nuestras emociones, ha llegado a nuestra memoria del pasado y ha borrado las culpas y nos ha librado de una conciencia cargada de culpabilidad. Si tan solo dimensionáramos, si tan solo valoráramos y tan solo vamos a las dimensiones de la cruz, vamos a encontrar que la grandeza de la cruz es insondable. Si pudiéramos, falta tiempo para hablar de del efecto de la cruz en los cielos, en el universo, porque por esa obra tan gloriosa Jesús hoy día está sentado a la diestra de Dios, coronado de honra, de gloria, sobre todo dominio, sobre todo poder, sobre todo principado. Bendito sea el Señor. Qué grande es la obra de la cruz. Los efectos de la cruz son inconmensurables. Entonces, no nos daría el tiempo para ahondar más en esta palabra que nos estremece completamente, porque esta es la palabra que tiene poder para salvar. Ahora, notemos una cosa, las epístolas que se escribieron primero que los evangelios, los evangelios se escribieron 40 años más tarde que las epístolas y las cartas. En las epístolas y las cartas no se hace mención de la crucifixión de Cristo. No se da detalles de dónde fue, ni que fue a donde Pilato, no se habla de ninguno de los lugares por donde pasó Jesús en esto de la cruz. No se menciona nada de eso en las cartas, solamente se menciona la muerte de Cristo. Entonces, ¿por qué es así? Porque la crucifixión, hermanos, es algo histórico. La geografía del Monte Calvario es algo histórico, pero la muerte de Cristo está fuera del tiempo, porque la muerte de Cristo fue pactada en la eternidad. El Cordero que fue inmolado antes que el mundo fuera, fue ofrecido antes que el mundo fuera, de tal manera que lo que había en la mente de Dios, en el designio de Dios respecto a la obra de la cruz, estaba ya designado desde la eternidad. Sucedió en el tiempo, sucedió en un espacio geográfico, en el Monte Calvario, pero eso es histórico. Pero la muerte de Cristo es algo más que histórico. En las cartas se nos relata el ámbito real del significado de la cruz, apuntando hacia las dimensiones insondables de la cruz y sus efectos en el cielo, en el infierno, en el mundo y en la conciencia de los hombres. Las cartas no entregan datos de dónde ni cómo ocurrió el hecho histórico. Eso lo hacen los evangelios, ¿no? La cruz de nuestro Señor para los apóstoles fue algo infinitamente mayor que lo acontecido en la colina de Jerusalén. Así lo revela este texto, dice así, dice, pero ahora, Hebreos 9:26, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahora, esto va mucho más allá de lo temporal y local.
no hay fecha registrada del detalle de cuándo ocurrió, en las cartas me refiero. Ahora, Dios está, con todo esto, está vindicando la elección que hizo de Israel. ¿Por qué eligió a Israel? ¿Para qué eligió a Israel? Si sabía que Israel le iba a fallar. Entonces, en la cruz de nuestro Señor Jesús, toda la historia es recogida y trascendida y la introducimos en el reino y en la soberanía divina que está obrando a través de la gracia. Israel fue llamado ¿para qué? Para ser un pueblo santo, a fin de llevar el testimonio de Dios a las naciones. Para eso, Israel tenía que apartarse de toda contaminación de las mujeres extranjeras, no casarse con mujeres extranjeras, tenía que apartarse de la idolatría de las demás naciones, pero se corrompieron cayendo en las trampas de Satanás. Es que Satanás es el opositor de los designios de Dios. Vinieron los profetas para hacer volver a Israel al propósito del llamado de Dios para ellos. ¿Pero qué hicieron? Esteban se lo saca en cara frente al Sanedrín, les dice: ustedes han resistido siempre al Espíritu Santo, y a quién de los profetas ustedes no le dieron muerte. Entonces vino Jesús de la descendencia de Abraham y de David, siendo judío, santo, sin mancha. ¿Para qué? Para reivindicar la elección de Israel y cumplir así el destino de Israel, porque lo que se le encomendó a Israel era lo que finalmente Cristo iba a consumar. Por eso la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. En Cristo se cumple el mandato de ser bendición para todo el mundo. Cristo es, en otras palabras, es Israel en cumplimiento. En la cruz es justificada la soberanía de Dios. No solo Israel es bendecido con las bendiciones de Dios, también lo son las naciones, porque ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Todos ahora tenemos acceso a nuestro Dios por medio de la obra de la cruz. Las naciones también, de todos los contextos, tienen acceso, todo el que cree tiene acceso a la obra de Dios. Entonces, eso es lo que estaba en el pensamiento, en el designio de Dios para los judíos cuando los eligió. Ahora, nada de eso fue posible por los sacrificios ceremoniales de ellos. Todo fue logrado por la grandeza de la cruz, lo cual justifica plenamente la soberanía de Dios en cuanto a la razón de por qué Dios escogió a Israel. Pero también por qué Dios creó, por qué Dios nos creó y por qué Dios hizo la creación. Entonces los hombres, al ver la tragedia que hay en la creación, ven a Dios fracasado y derrotado. Y se preguntan, ¿por qué creó al hombre? ¿Acaso no sabía lo que iba a suceder? Y la respuesta es que el Cordero fue inmolado en el principio del mundo. Eso es lo que nos dice, eso nos dice de que Dios en la obra de la cruz, toda la historia de este mundo, Él la ha asumido. Toda la historia de la humanidad la tiene asumida en la obra de la cruz. La grandeza de la cruz convertirá la tragedia en buena nueva, en evangelio, y el sufrimiento en utilidad. Y al final va a liberar a toda la creación del mal a la cual fue sometida. Por eso, además de todo esto, el significado de la cruz, dentro de los varios significados que tiene la cruz, de los muchos significados que tiene la cruz, está el hecho de que la cruz fue puesta aquí en este mundo y la asumió el Señor Jesucristo para vencer los poderes celestiales del mal. La cruz del Señor no solo es, mira la palabra que se usa aquí, suprahistórica. Supra es sinónimo de sobre, ¿no? La cruz de Jesús no solo es sobre la historia, sino que es también sobre lo terrestre, ¿no? Sobre el globo, sobre este planeta.
está más allá de este espacio, porque trasciende al universo entero. Lo que está sucediendo en la Tierra no se limita a esta Tierra, sino que hay una lucha por encima, por alrededor y fuera de este mundo, porque la lucha comenzó allá antes que este mundo fuera. Comenzó con los ángeles, con el ángel principal, que se produjo una rebelión en el cielo y por lo tanto dice, la palabra dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las regiones celestes. Entonces aquí hay una lucha por el predominio del universo. Entonces, en la cruz, él se movió justo hacia las esferas de esos conflictos y contiendas espirituales. Cuando él iba subiendo hacia los cielos en esa... la expresión en el griego podría significar que Jesús subió a los cielos en una carroza triunfal, ¿no? Iba con todo un séquito de ángeles que lo defendieron de los principados. Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y en su ascenso triunfal los avergonzó a las potestades, ¿no? Entonces, el asunto del señorío del universo fue establecido en la cruz, ¿no? Fue restablecido porque había sido atacado, pero fue restablecido porque Jesús fue colocado como Señor del universo cuando ascendió a los cielos después de la cruz. En la carta a los Efesios tenemos la inclusiva y amplia declaración que se celebra en el fondo de nuestra mente, ahí, en lo más recóndito de nuestro entendimiento, dice que la gracia de Dios que operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Aquí tenemos entonces el gran triunfo de la cruz. Qué grande y suprahistórico es, qué grande y supraterrestre es. ¿Quién podría describirla? Agotar toda la grandeza de sus implicancias. ¿Quién podría describir toda esta grandeza? La obra de la cruz responde a toda tu desesperación, a toda tu aflicción, a todas las interrogantes de tu alma. La obra de la cruz responde a todos tus conflictos, a todos tus pesares, a todas tus dudas, otorgando esperanza y seguridad. Todo llega a ser posible por la grandeza de la cruz, porque el sello triunfal lo puso Dios cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Finalmente, la creación física será redimida. La creación toda será liberada de la esclavitud a la cual fue sometida. Como dice Romanos capítulo 8, que la creación está gimiendo, aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y esperando que sea redimida de la esclavitud a la cual fue sometida. Librada de la vanidad, librada de la maldición, librada de la corrupción que hay en ella, han sido atendidas todos estos deseos de la creación. La creación está gimiendo como si tuviera alma, como si fuera una persona. Tiene todas sus necesidades fueron atendidas en la cruz, ¿no? El Señor Jesús, en él vamos a tener una nueva creación, incorruptible, donde nuestros cuerpos también serán incorruptibles, porque viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Pronto el Señor responderá al gemido de la creación que está aguardando el día de su redención. Entonces, hermanos, terminamos esta palabra con esta invitación. Voy a subrayar el texto de Efesios, que dice, lo vuelvo a leer, ¿no? Efesios capítulo 3, por favor, ese texto téngalo muy presente. Pide esto, que seáis, verso 18, capítulo 3, verso 18 de Efesios, que seáis plenamente capaces de comprender
lo primero que necesitamos para comprender, para entender, para saber, son palabras muy repetitivas en la epístola a los Efesios. Pablo le escribe a la iglesia, esta es una carta donde se expresa muy bien la grandeza de Cristo y de la iglesia, y se le pide a la iglesia, se le pide a cada creyente en particular, pero se le pide que sea capaz de comprender junto con todos los santos. Entonces, aprender con H al medio, no aprender sin H, no, aprender es agarrar, tomar, es internalizar, hacer mío esta obra de la cruz, esta obra de Cristo, que tiene que ver con las implicancias, que tiene que ver con los efectos, que tiene que ver con la aplicación que tiene la obra de la cruz en nuestro interior, en esas dimensiones de la altura, de la longitud, de la anchura y de la profundidad de nuestro ser, donde la cruz de Cristo tenemos que entender esto, tenemos que comprenderlo, porque si no lo comprendemos, si no lo entendemos, si no lo sabemos, no vamos nunca a valorar la cruz, porque la grandeza de la cruz tenemos que tener conociendo esto, teniendo entendimiento y revelación de esto, vendrá una renovación en cuanto a la aplicación de la grandeza de la cruz en nuestra fe que es en Cristo Jesús. Conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermano, ¿hay alguno entre nosotros que se siente pequeño en estatura espiritual? ¿Hay alguien entre nosotros que, como dice Pablo a los Corintios capítulo 6, vosotros Corintios sois o habéis sido estrechos de corazón, pero yo les hablo a ustedes como hijos, ensanchen sus corazones? ¿De qué depende ensanchar el corazón? ¿De qué depende dejar atrás un corazón estrecho? ¿De qué depende dejar atrás una falta de transformación en nuestro carácter? Hay personas que llevan 20 años en el Evangelio y siguen siendo las mismas personas y quizás cometiendo los mismos pecados de siempre. ¿Por qué no hay crecimiento? ¿Por qué no hay madurez? ¿Por qué no hay avance? Es que tenemos un corazón estrecho. ¿Y cómo ensanchar el corazón? Teniendo el conocimiento, la revelación, la luz de la palabra, que es lo que nos permite cambiar y luego obedecer, consagrarnos, santificarnos, comprometernos con el Señor. Entonces, amados hermanos, sin dimensionar los efectos de la cruz en nuestro interior, en el cielo, en el infierno, en lo que ha sido la obra de la cruz en el mundo desde que fue manifestada la obra de la cruz. Vea los cambios que ha producido la cruz. Hoy día hay gente que ignora completamente la cruz. Esta revolución moral que está llegando a la humanidad, en Argentina, un hombre que se declara mujer exige que se le meta en la cárcel donde están las mujeres. Y como la ley y la nación aprobó esa ley de los travestis, entonces el hombre tenía derecho a entrar a la cárcel de mujeres. Estando en la cárcel de mujeres, usó de la violencia brutal que tienen los hombres para golpear mujeres, para aprovecharse, para violar mujeres, y nadie le creía, y nada hacía la ley, nada hacía el Estado, hasta que el hombre dejó embarazada a una mujer. Qué estupidez más grande esta revolución cultural que está habiendo en el mundo en este momento. Un hombre de 60 años en otro país se declara mujer porque sabe que los hombres jubilan a los 65 años, igual que en Chile. Pero si es mujer, jubila a los 60. Entonces soy mujer. El gobierno entonces me tiene que pagar, el Estado me tiene que pagar la jubilación a los 60 años. Esa es la estupidez que se está viviendo en el mundo en este momento. Amados hermanos, tenemos que estar alerta a lo que está pasando en el mundo. Tenemos que poner mucho ojo. Detrás del aborto, de todo el tema del aborto que está legalizado en un montón de países y que está en la Agenda 2030 de la ONU, ¿sabe lo que hay detrás del aborto?
de la ley de aborto. Empresas, millonarios como los Rockefeller, como George Soros, esa gente está financiando esa ideología. Porque con los pedazos de ser humano que salen completamente cercenados del interior de una madre que aborta, ellos hacen plata y ganan plata con esos pedazos de carne. Así que, hermanos amados, tengamos cuidado, pongamos atención a estas cosas porque estamos viviendo un tiempo muy complicado, muy difícil. La palabra de la cruz es la palabra que nos puede hacer cambios, puede hacer transformaciones por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, encomendamos esta palabra en tus manos, este mensaje, que el Espíritu Santo lo pueda aplicar a la vida de la iglesia, que podamos, Señor, crecer, avanzar, que dejemos atrás la estrechez de corazón, que podamos ensancharnos para dar lugar al amor al prójimo, dar lugar a una vida consagrada, a un compromiso mayor contigo, a una vida que tiene frutos, que tiene abundancia de frutos, que se manifiesta el carácter de Cristo, una persona, una vida que sabe escoger lo que es mejor, que no le da lugar al diablo, sino que se compromete contigo, Señor. Oh Padre amado, que esta palabra pueda calar profundo en la vida de todos nosotros. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén.